Damas y caballeros, niños y niñas, artrópodos y moluscos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View. Esta semana el señor David SM nos pregunta si es que podemos hablar algo sobre las pirámides de Egipto. Hoy en día estamos acostumbrados a que cuando cae la noche las luces las damos nosotros. Estamos rodeados de luces en nuestras casas y nuestras calles. Sin embargo, tenemos tantas luces en nuestras ciudades que cuando miramos al cielo vemos una mancha negra y con suerte la luna y una que otra estrella. Pero si apagáramos todas esas luces, veríamos las estrellas y el firmamento en todo su esplendor. Se vería parecido a como se ve en lugares como Atacama o San Pedro. Las civilizaciones antiguas siempre pudieron ver el cielo en todo su esplendor. Gracias a seguir los movimientos de las estrellas y los planetas y los astros, ellos podían saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo esperar las lluvias, cuándo emigrar, cuándo podría cambiar el clima, y más adelante también sabrían cómo y dónde navegar. En otras palabras, para las culturas antiguas, el cielo no era solamente un techo bonito al cual mirar, sino que era todo un mapa de la vida que podían seguir. Y todos aquellos que supieran leer este mapa eran considerados sabios y eruditos. Yo siempre he creído que en la antigüedad, sobre todo en esa época en que el conocimiento se pasaba de boca en boca, era mucho más fácil pasar el conocimiento en forma de metáforas y de cuentos con personajes que en forma de cálculos y ciencia dura. Y tal vez muchos de los mitos y leyendas que conocemos hoy se originaron así. De todas las culturas que tienen pirámides, 3 son las más conocidas. La primera, por supuesto, es la egipcia. Las pirámides de Egipto pasaron por toda una evolución, de ser más bien unos templos con un techo plano, a ser pirámides escalonadas y a ser las pirámides que todos conocemos hoy. Las pirámides de Egipto tenían como función principal la de ser tumbas, sobre todo para faraones y para personas importantes de la época. Existen muchos mitos sobre las pirámides de Egipto. Uno de los mitos más esparcidos es que la gente de la época no podría haber construido las pirámides, que habían necesitado ayuda o algo por el estilo. Y eso no es verdad. Nosotros tendemos a subestimar mucho las culturas antiguas. Aun cuando los egipcios no tenían herramientas de gran calibre como las que tenemos nosotros, sí tenían sus matemáticas, tenían su ingeniería y tenían su ingenio. Los egiptólogos están de acuerdo en que había muchas técnicas que pudieron usar para mover esos bloques tan grandes, como troncos, poleas, rampas, artilugios de madera, aunque hoy en día la idea más en boga es que aprovecharon los ríos y abrieron canales de agua alrededor de sus construcciones para mover los bloques en balsas flotantes. Otro mito es que se ocuparon esclavos para construir las pirámides. Hoy está demostrado que eso no es verdad. Se han descubierto tumbas al lado de las pirámides que eran tumbas de ingenieros y de obreros importantes de la época. Todo indica que no se ocuparon esclavos, sino que los trabajadores eran trabajadores pagados. Los egipcios pensaban que la estructura de las pirámides y de las tumbas era capaz de retener la esencia o el alma del difunto en su interior durante el tiempo suficiente para que el difunto pudiera pasar por su juicio en el otro mundo, pasar su tiempo en el otro mundo y después volver a reencarnar en este mundo de carne, para luego subir al cielo en forma de una estrella. De hecho, si nos fijamos en las 3 pirámides de Giza, podemos ver que sus puntas apuntan bastante bien a 3 estrellas importantes en el cielo. La otra cultura importante es por supuesto la cultura mesoamericana. Hablamos sobre todo de mayas y aztecas, culturas que tuvieron bastantes puntos en común, al igual que algunas diferencias también. En este caso es aún más obvia la connotación astronómica y astrológica de las pirámides, pues las pirámides eran literalmente observatorios, desde donde los eruditos de su época miraban las estrellas, observaban los eclipses, observaban las manchas solares y ocupaban las estrellas y ocupaban a los astros como un calendario, para saber las cosas que ya mencioné, cuándo cosechar, cuándo plantar, qué esperar del clima, etc. La gran diferencia con las pirámides de Egipto es que mientras las pirámides de Egipto tenían aposentos en su interior para las tumbas, las pirámides mesoamericanas son macizas, no hay nada dentro de ellas, son simplemente una escalera para llegar al cielo, o al observatorio del cielo. Por otro lado, para construirlas, los pueblos precolombinos tenían acceso a materiales más fáciles de manejar, como la piedra caliza, la cual es bastante más sencilla de transportar y de tallar, y una vez que pierde su humedad se solidifica, con eso consolidando la forma del templo. El templo también tenía muchas funciones políticas.
Mientras más grande la construcción, más importante la persona que lo ocupaba. Y además, los templos y pirámides en esos lugares eran las únicas construcciones que podían sobresalir de la selva misma. Era como una forma de decir, miren, aquí está mi ciudad, así de importante soy. Los mayas sobre todo le daban mucha importancia al cielo como parte de su cultura. Su famoso juego de pelota, en el cual ocupaban cualquier parte del cuerpo menos las manos y los pies para pasarse la pelota entre ellos y llegar al otro lado del campo, era una representación del movimiento de los astros, donde la pelota representaba a los cuerpos celestes y los jugadores representaban a las fuerzas cósmicas del bien y el mal que luchaban por el control del cielo. Un mito sobre los mayas era que después de cada juego de pelota el equipo perdedor era sacrificado. Esto no es cierto. Lo que sí ocurría era que habían apuestas por grandes sumas de dinero, o a veces por telas preciosas o materiales preciosos que puedan ocupar. O sea, ¿de verdad querrías matar a tu mejor equipo? Por último, pero no menos importante, tenemos a la cultura sumeria, tal vez la menos conocida de las culturas de las que hemos hablado hoy. A la cultura sumeria le debemos muchas cosas, entre ellas el primer lenguaje escrito y también la primera planificación urbana, es decir, fueron la primera cultura que trazó un mapa de cómo iba a ser su ciudad antes de construirla. Ellos planearon áreas residenciales, áreas de comercio, áreas políticas, acueductos, etc. Cosas que después serían heredadas por muchas otras culturas, como los persas, los acadios e incluso hasta cierto punto los griegos y los romanos. Las pirámides que ellos construían eran conocidas como zigurats. Consistían de varios pisos puestos uno encima de otro y no estaban hechos de piedra, sino que de adobe, un material bastante más sencillo de ocupar, pero menos resistente a largo plazo. Una vez más, la función de los zigurats era de observatorio, era un lugar para observar el cielo. De hecho, muchos arqueólogos están de acuerdo en que la famosa Torre de Babel pudo haber sido un zigurat, es decir, la torre que se construyó para tratar de llegar al cielo no era otra cosa más que un observatorio para mirar las estrellas. Hoy en día tenemos tecnología muy intrincada que nos ayuda a tratar de predecir el comportamiento de la naturaleza. Tenemos equipos de geolocalización con el que podemos encontrar a cualquier persona, con el que podemos ver el clima, las mareas, el movimiento de las olas, e incluso estamos intentando predecir terremotos. Sin embargo, en esos tiempos, el mejor instrumento para las culturas de la antigüedad era simplemente el cielo. Y por lo mismo, cada vez que en el cielo ocurría algo que ellos no esperaban, como el paso de un cometa o tal vez un eclipse, se lo tomaban personal, como un presagio o un mensaje de los dioses para ellos. Mirando al pasado nos damos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que a nosotros mismos nos gusta creer. Si llegamos hoy a la Luna y tal vez a Marte, es porque en esos tiempos hubo gente que fue capaz de observar la naturaleza y usar la lógica para darles no solamente una explicación, sino también una función para hacer la vida más sencilla. Tal como dijo Newton una vez, nos paramos en hombros de gigantes, y así seguirá siendo, mientras dure la historia de la humanidad. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este video. Espero haber resuelto las preguntas tan bien como sea posible, y si tienen más dudas no olviden mandármelas a las redes sociales que van a aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana, y si no los vuelvo a ver porque me fui a investigar las culturas del pasado, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.